Gloria al Señor, qué bueno poder abrir nuestros ojos y ver una vez más que el Señor nos da el regalo hermoso de la vida. Hoy Dios nos quiere hablar de un tema que es la entereza. Cuando hablamos de la entereza estamos pensando en el hecho de permanecer firmes, ¿sí? Pese a toda circunstancia, pese a toda prueba que pueda llegar a venir sobre nuestras vidas. Si hablamos de entereza, es no quebrarnos en el camino, es no partirnos, es sencillamente no permitirle al enemigo que tome ventaja alguna de nuestras vidas, sino pese a todo lo que llegue a suceder, que sus hijos puedan permanecer enteros, firmes, creyendo fielmente en el Señor. Un ejemplo claro en la escritura es José, y está allí en el libro de Génesis, el capítulo 37. Voy a leer 2 versículos acá para que entremos en contexto. Dice la palabra: y les dijo Rubén: no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Amén y amén. La historia de José es una historia que realmente llega a impactar y a tocar nuestros corazones, porque es darnos cuenta cómo pese este hombre, joven en este momento, pese a la adversidad que estaba sufriendo por parte de sus propios hermanos, él fue capaz de mantenerse entero, creyendo fielmente a lo que Dios le había mostrado. ¿Y qué era lo que Dios le había mostrado? Lo que el Señor le había revelado, le había mostrado. Obviamente, a través de esos sueños es que él siempre iba a estar por encima de sus hermanos, aún de su propio padre. Eso fue lo que causó la envidia de los suyos propios, de sus hermanos, y por eso quisieron deshacerse de él. Como acabamos de leer en este pasaje, lo echaron en una cisterna. Una cisterna era sencillamente un hueco en medio del desierto, donde obviamente a la temperatura del día estar en un hueco metido pues no era nada fácil. El calor que debía hacer era terrible, ¿sí? Pero pese a todo lo que él empezaba a vivir, la mirada de José siempre estuvo puesta en el Señor. Entonces el primer evento que nosotros encontramos es allí José en un pozo, posiblemente con sentimientos encontrados como nosotros mismos, porque Dios nos da promesas a través de su palabra, pero esas promesas no es que tarden en cumplirse, sino que se cumplirán en el tiempo de Dios. Y a veces tú y yo nos podemos encontrar en esa condición, en un pozo donde no estamos viendo la manifestación del poder de Dios, donde creemos tal vez de que Dios se ha olvidado de nosotros. Viene la frustración al no ver que las promesas de Dios se están haciendo realidad. Y quiero ser enfático en esto: no porque Dios no quiera hacerlo, no porque Dios no lo vaya a hacer, sino, vuelvo y te repito, porque será en el tiempo del Señor. El cumplimiento de cada promesa será en el tiempo de Dios, y el tiempo de Dios es perfecto. Pero mientras esto llega, si yo no estoy tomada de la mano del Señor, puedo vivir una frustración grande. ¿Sí? Allí José se encontraba en aquel hueco, y la palabra nunca me deja ver que obviamente él blasfemó contra Dios o que levantó su voz en contra de Dios. Siempre vemos a José confiado, seguro, pero si nosotros lo miramos, para nosotros podemos llegar a esos momentos donde definitivamente sentimos frustración sobre nuestras vidas. Él, al ver que sus propios hermanos estaban haciendo esto, pues obviamente se había sentido aborrecido. Era su propia familia, eran los suyos propios. Ellos lo menospreciaron, ellos lo quisieron hacer sencillamente a un lado. ¿Cuántas veces tú te has sentido aborrecido por los que te rodean? Todo porque José, como un niño, había llegado feliz donde sus hermanos a contar sencillamente los sueños que él había tenido. Sueños que se iban a cumplir años después. Sueños que se iban a cumplir 17 años después de esta manifestación, donde él iba a ser colocado como el segundo al mando después de Faraón. Pero él llegó con esa alegría a contarle a los suyos, y los suyos lo único que hicieron fue menospreciarlo. Solo quisieron hacerlo a un lado. No recibieron realmente lo que el Señor les estaba
entregando. Tal vez se sentía traicionada. Cuando yo te expreso todos estos sentimientos que te estoy diciendo en esta hora, frustración, sentirte aborrecido, sentirte traicionado, eso no solamente le pasó a José, eso nos puede suceder a cualquiera de nosotros y nos puede suceder en un momento determinado. Tu familia te puede llegar a despreciar porque no tienes el mismo dinero que ellos, porque no tienes la misma posición, porque no tienes los mismos estudios, porque no te sienten digno de ser presentado delante de los demás. Aquí el caso específico con José era que ellos jamás iban a permitir que su hermano creyera que iba a estar por encima de ellos. Además, José era el menor. ¿Cómo iba a estar él por encima de Rubén, sencillamente, que era el mayor? ¿Te das cuenta de todo lo que la palabra nos deja ver? Todos esos sentimientos vienen, pero el tema central del que te estoy hablando es que José se mantuvo en entereza. Él no dio un paso al costado. Él siguió colocando su mirada fiel en el Señor. No importaba lo que los demás estuvieran diciendo de él, no importaba lo que otros estuviesen tratando de hacer en contra de él. Él se mantenía firme creyendo a la promesa de Dios. Yo quiero decirte que tú debes mantenerte firme a la promesa del Rey, del Salvador. Debes mantenerte firme creyendo a lo que Dios ha dicho de ti y que hará contigo. Debes creer que tú eres un especial tesoro para Dios. Debes creer que aunque los tuyos te hagan a un lado, tú para Dios eres el regalo precioso, eres el tesoro de Dios. No porque seamos lo mejor, no porque seamos dignos de ser el tesoro de Dios o ser llamados la niña de los ojos de Dios, sino porque realmente Dios nos mira con esos ojos de amor, con los ojos que todos nosotros debemos aprender a mirar a los que están a nuestro alrededor. Cuando seguimos la narración, para los que no lo conocen, José es vendido obviamente a unos mercaderes de Egipto. Y estos, llevando obviamente a José a Egipto, lo venden a un hombre llamado Potifar. Y José es colocado como en una mayordomía allí en la casa de Potifar. Todo iba perfectamente y Potifar se daba cuenta que en las manos de José todo era prosperado y que su casa tenía bendición a causa de esto. Definitivamente, cuando Dios está con nosotros, la bendición del Señor se va a revelar a nuestras vidas. Pero José se mantiene en su entereza, o sea, pese que él había sido colocado en un lugar de privilegio allí, él se mantenía firme, nunca robó, nunca quitó de lo que era de su amo, siempre respetó absolutamente todas las cosas que eran entregadas en su mano. Eso nos da una gran lección. Y es darnos cuenta que pese a que llegue la bendición y pese a que tú veas que Dios se está glorificando en tu vida, tú debes saber administrar todo lo que llega a tus manos. Tú debes mantenerte firme, entero, sin quitarle absolutamente nada a nadie. Eso es algo que la palabra nos deja ver. Pero como el enemigo nunca se queda quieto, estando José allí en la casa de Potifar, la esposa de Potifar lo empezó a mirar con ojos diferentes, es decir, empezó a mirar a José como un hombre, veía en él un hombre atractivo, y esta mujer intentó seducir, obviamente, a José. Y como José no quiso ceder a los caprichos de ella, la palabra dice que ella asió de sus ropas y que él huyó, es decir, él en ese momento se sintió tentado y obviamente ella alcanzó a quitar sus ropas, pero definitivamente José permaneció firme y prefirió huir desnudo prácticamente. Obviamente no iban a creerle a José de que él no había tocado a la esposa de Potifar, y la esposa de Potifar empezó a calumniarle, a decir algo contrario de lo que José había hecho. Por lo contrario, ella dijo que era él el que había tratado de venir a seducirla. Pero aquí yo veo un José que sigue en su entereza. O sea, permaneció firme. No importaba lo que otros estuvieran diciendo. Él y el Señor sabían perfectamente que él había hecho lo correcto, que él había permanecido firme ante la presencia de Dios, que no había ofendido a Dios. Nosotros debemos permanecer firmes ante toda calumnia que se llegue a levantar ante nuestras vidas. Debemos seguir adelante con la frente en alto, mirando al Rey, mirando a aquel que es misericordioso, mirando a aquel que estará dispuesto a perdonarte y a levantarte.
Es preferible que caigas en las manos de Dios a caer en las manos del hombre. Eso fue lo que David dijo. David sencillamente le dijo, prefiero caer en las manos de Dios porque yo sé que Él es misericordioso. Y definitivamente Dios es misericordioso. Pero aquí José, que es el otro ejemplo que estamos mostrando, se mantuvo intacto, se mantuvo firme. Él no cedió sencillamente a los caprichos de esta mujer y por esa causa él fue calumniado. ¿Sí? Era algo injusto lo que estaba sucediendo sobre su vida. Nadie ha dicho que la vida es justa. O sea, en la vida sucederán muchas cosas injustas, cosas que para nuestra mente no serán entendibles, cosas en las cuales tú no entiendes lo que está pasando, tú no entiendes lo que está sucediendo. ¿Cómo podía comprender José lo que estaba pasando? Había sido sacado de su casa, del lado de su padre, de su madre, había sido llevado al desierto, metido en una cisterna, ahora era vendido por unos mercaderes, llegaba a la casa de Potifar y cuando aparentemente estaba encontrando un equilibrio, ahora la esposa de Potifar le seducía y por no ceder él, ahora era calumniado. ¡Qué injusticia tan grande! Pero es que ¿quién ha dicho, vuelvo y te repito, que la vida es justa? A veces la vida trae tropiezos fuertes, no porque Dios haya perdido el control, sino porque esas injusticias también nos sirven para la gloria de Dios, para que nos mantengamos firmes. Por eso te digo, el tema de esta mañana es la entereza. Él no miraba la injusticia como total y no se puso a alegar con Dios, no se puso a debatir con Dios. Antes él estaba confiado en el Señor, aceptaba con mansedumbre, con humildad lo que estaba pasando sobre su vida, porque él sabía, creía en ese Dios grande y poderoso. Yo quiero decirte que al final Dios siempre va a mostrar su gloria, el Señor siempre se va a manifestar. Él no va a permitir que la injusticia permanezca para siempre. Tal vez Dios lo permite por un instante, pero eso no quiere decir de que Dios sea injusto para con sus hijos. Él marcará esa justicia. Él hará en un momento adecuado lo que tiene que hacer. Tratará con cada vida como lo tiene que hacer. Él había sido infamado, obviamente. Era algo que no era cierto, era algo que no era verdad. ¿Sí? ¿Cuántas cosas han dicho de tu vida que no son ciertas? ¿Cuántas cosas han exagerado de ti? La lengua es un órgano tan peligroso. Ese pequeño miembro enciende un gran bosque. Y muchos encienden ese gran bosque hablando cosas de tu vida que no son ciertas. Puede que hayas cometido errores en la vida, pero los seres humanos siempre tendrán la tendencia a exagerar totalmente lo que se ha hecho. ¿La tentación la hubo por parte de José? Claro. Todos somos tentados, hermano. ¿Quién ha dicho en la palabra que no somos tentados? Somos seres humanos, vivimos en un cuerpo de carne. Y quiero decirte que mientras estemos en esta tierra, seguiremos viviendo en esta carne. Y cuando digo esta carne es este cuerpo. Otra cosa diferente es que tú ores, tú luches día tras día. Tú le pidas a Dios que Él se haga fuerte en medio de tus debilidades, que dependas de Dios. No puedes depender de ti mismo. Obviamente José se sintió tentado, pero pese a eso, él permaneció firme. Y ese es el ideal, que tú y yo permanezcamos firmes, que cuando la tentación venga nosotros podamos mantenernos enteros, firmes, sabiendo que el Señor se va a glorificar. Hubo una sentencia sobre José, perdóname. ¿Cuál fue esa sentencia? Que él fue llevado a la cárcel. No había hecho absolutamente nada, pero a causa de esa difamación de la esposa de Potifar, obviamente aunque Potifar amaba a José, porque la palabra lo deja ver, él tuvo que enviarlo a la cárcel. Y allí fue sentenciado, ¿sí? Allí sencillamente fue echado como cualquier otro reo, como cualquier otro criminal. Pero Dios nunca le había abandonado. El Señor siempre estaba allí. Allí en ese lugar se encontró con el copero y el panadero del rey. Cada uno de ellos tuvo un sueño y José fue capaz de revelárselos. Uno de ellos sería restituido a su cargo y el otro moriría. Y tal y cual como José se lo dijo, efectivamente así sucedió. Lo más curioso es que cuando este hombre, ¿cierto?, sale de allí, el copero, no se acuerda de José. Él ignora sencillamente quién fue el que le dio esa revelación. Y en esos sueños que empieza a tener el faraón de esas vacas gordas y esas vacas flacas, finalmente ese hombre se acuerda y dice, hay uno en la cárcel,
uno que reveló un sueño y mandan llamar a José. Después de un tiempo largo en la cárcel, él sale de ese lugar, porque vuelvo y te repito, Dios nunca se había olvidado de él. Esos momentos difíciles, esos momentos donde tú te sientes encerrado, metido en una cueva, metido en una cárcel, donde sientes que nunca vas a salir, yo quiero decirte que Dios siempre ha estado aquí contigo, que Él nunca se ha olvidado de ti, Dios nunca se olvidará de nosotros. Lo único que nosotros tenemos que hacer es seguir creyendo en Él. O sea, la vida de José en lo personal me impacta porque es que la escritura no me deja ver que él haya blasfemado o haya entrado en contienda con Dios. Yo veo a José esperando en el Señor. La Biblia no nos oculta absolutamente nada de los errores que los hombres han cometido. Obviamente a través de la escritura Dios siempre dejó ver esos errores, pero de José no nos deja ver absolutamente nada. Es decir, él se mantuvo entero, firme. Qué entereza tan grande en un momento difícil, estando en la cárcel injustamente, pero pese a todo eso, él se mantuvo firme. Finalmente él sale de la cárcel, le revela el sueño a Faraón, y ahí es donde viene la recompensa grande por mantenerse entero y firme delante de Dios durante tanto tiempo. Dios lo coloca en un lugar de dignidad, en un lugar donde ni él mismo llegó a imaginar, ni sus hermanos, ni su propio padre llegaría a imaginar que Dios le colocara en ese lugar. Y ese lugar era en Egipto mismo. Faraón mismo dijo, pero ¿quién podrá estar sobre los asuntos de Egipto sino este hombre? Y efectivamente lo colocó después de él. Vinieron 7 años de gran bonanza sobre la tierra, donde la tierra producía fértilmente. Pero después de esos 7 años vendrían 7 años de vacas flacas. Un periodo de la historia de la humanidad donde escasearía totalmente todo. Y si no había alguien con la sabiduría suficiente para acumular, sencillamente para guardar, pues la tierra obviamente iba a morir de hambre. Pero ahí estaba José, guiado por Dios. Y el Señor lo respaldó. Dios lo colocó entonces en ese lugar de dignidad, le dio un lugar de autoridad. Porque cuando tú sabes esperar en el Señor, cuando tú vives tu prueba, después de estar en ese desierto, metido en esa cisterna, después de que eres vendido, menospreciado, hecho a un lado, después de que tuviste hasta frustraciones sobre tu vida, yo quiero decirte que si confiaste en Dios, Dios te levanta y te va a colocar en un lugar de dignidad, te va a dar autoridad, te va a dar poder, no un poder para pisotear a los demás, sino un poder que vendrá de lo alto, donde Dios mostrará que Él también te ha amado, porque es que Dios te ama. El mundo te menosprecia, los tuyos te pueden menospreciar, pero Dios jamás, jamás te va a menospreciar. Él va a estar allí, Él te va a dar ese poder para que tú glorifiques el nombre de Dios. Y José definitivamente estaba glorificando el nombre del Señor. Él tenía un dominio, una capacidad que no tenían otros. Él tuvo la capacidad sencillamente de ahorrar para esos años de escasez tanto que sus propios hermanos y su padre vendrían años después a Egipto a comprar alimento. Y aunque ellos en un comienzo no le reconocieron, obviamente José inmediatamente los vio, les reconoció. Dice que él los mandó salir cuando ellos llegaron a comprar el alimento y que lloró fuertemente. Qué increíble eso. O sea, su corazón estaba conmovido nuevamente de ver a los suyos. Había un perdón y ese perdón no había llegado en ese momento. Ese perdón estuvo desde el mismo momento en que le causaron la ofensa. Porque el Hijo de Dios no guarda rencor. Ese es el verdadero amor. El Hijo de Dios no tiene envidia, no se jacta de sí mismo. Ahora José no estaba en ese cargo alto para pisotear a sus hermanos y a su propio padre. Él estaba allí sencillamente para brindar de todo lo que Dios le había entregado, porque él sabía que el Señor nunca le había abandonado. Ahí es donde vemos un verdadero hijo, una verdadera hija de Dios. Es alguien humilde, es alguien manso. Es alguien que sabe perdonar y entiende lo que es el perdón. Es alguien que sabe que Dios nunca nos ha soltado. Yo quiero decirte eso, Dios nunca te ha dejado.
Tal vez vives momentos difíciles, tal vez los has vivido, pero lo que quiero decirte es que si tu mirada sigue puesta en el Señor, Él te levantará, Él te sacará de ese lugar. Él mostrará a todos los que están a tu alrededor que Él también te ha amado. José no había sido escogido porque fuera alguien especial por encima de sus hermanos, pero lo que sí tenía José era un corazón diferente al de sus hermanos, y el corazón lo puede ver Dios. Él sabe cómo es tu corazón. Y cuando tú tienes un corazón noble, cuando tienes un corazón humilde, Dios va a tomar tu vida y la va a usar grandemente. Deja la soberbia a un lado, deja la arrogancia, deja el orgullo. Y permítele al Espíritu Santo de Dios que realmente empiece a morar en tu vida. Que aprendas a amar como Cristo nos ama. Que aprendas a perdonar como Cristo nos ha perdonado. Sea cual sea la circunstancia, que haya entereza en tu vida. Mantente firme. No des un paso al costado. Que tu mirada siga puesta en ese Rey maravilloso y grande que es nuestro Señor Jesucristo. Créeme que si te mantienes de esa manera, solo recordarás aquellos tiempos difíciles y podrás decirle al Señor gracias. Gracias por el proceso que pasaste por mi vida, porque ahora veo tu gloria y ahora entiendo por qué lo permitiste. Solo si tú te mantienes firme, solo si tú te mantienes en esa entereza, podrás ver la manifestación del poder de Dios. Y solo recordarás esos tiempos y dirás, Señor, no importa, valió la pena. Ahora entiendo que tú tenías un plan, un propósito divino sobre mi vida. Que hoy el Señor, por medio de su Santo Espíritu, te pueda tomar y te pueda llenar. Oremos en esta hora. Padre, gracias. Gracias por esta palabra tan hermosa que nos has entregado en esta hora. Yo bendigo la vida de tus hijos, Señor. Y te pido que sea cual sea la prueba por la cual tú los estés pasando, ellos se mantengan firmes. Que no den un paso al costado, que su mirada esté puesta en ti, Dios. Ayúdalos, no los sueltes de tu mano. Tú conoces sus sentimientos, lo que ellos están pensando. Pero que el ejemplo de este siervo de José nos sirva realmente para mantenernos en el camino firmes, enteros, sabiendo que tú harás algo. Sabiendo que a los que te aman todas las cosas nos ayudan a bien. Y estos a los que conforme a tu propósito hemos sido llamados. Y sé que hemos sido llamados por ti, Dios. Gracias por esta presencia que está en esta mañana. Recibe todo honor, toda gloria. Y que la paz tuya, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Dios es bueno y es fiel. Si no tuviste la oportunidad de escuchar este mensaje completo, toma unos minutos y hazlo. Va a bendecir tu vida, créeme. Compártelo con otros para que muchos más puedan recibir esta palabra, que es la palabra de Dios, no es la palabra del hombre, porque la palabra de Dios sí cambia, sí transforma vidas y corazones. Te mando un fuerte abrazo. Dios te bendiga. Mañana estaremos nuevamente confiando en el Señor, 9 de la mañana, para recibir otra hermosa palabra de la preciosa palabra de Dios. Dios te guarde y te bendiga.